Bienvenidos a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el sueño. Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un culebrón dentro del culebrón, una novela detrás de las cámaras que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque vamos a hablar de chismes, rumores y confirmaciones, de esos que nos encantan. En este vídeo vamos a analizar la posible reconexión, la chispa que parece reavivarse entre dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será que la llama del amor que vimos en pantalla se resiste a extinguirse en la vida real? Las últimas noticias, las declaraciones de aquí y de allá, todo apunta a que algo está pasando. Y nosotros, como buenos detectives de telenovelas, vamos a desmenuzarlo todo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, reseñas, noticias y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les aseguro que siempre tenemos algo interesante para compartir. Y ya que están, déjenos un like si les gusta el chismecito bueno. Ahora sí, vamos al grano. Hoy, vamos a enfocarnos en cómo la reciente confesión de Kerem Bürsin ha desatado una verdadera tormenta en redes sociales y medios de comunicación. Parece que sus palabras han reavivado las esperanzas de los fans que sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, no solo en la ficción, sino también en la vida real. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Y qué series han marcado sus carreras y alimentado esta fantasía colectiva? Vamos a descubrirlo. Empecemos, obviamente, por la serie que catapultó su relación a la fama mundial, ***Sen Kalkapm***, o Llama a mi puerta como la conocimos en muchos países. Esta comedia romántica transmitida entre 2020 y 2021 fue un auténtico fenómeno. La historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto rico y obsesionado con el trabajo que, por una serie de circunstancias rocambolescas, se ve obligado a fingir un compromiso con ella, conquistó corazones en todo el mundo. El género, como ya dije, es comedia romántica, pero Sen Kalkapm tiene algo más que simples risas y enredos amorosos. La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla. Y no era para menos porque durante la grabación de la serie, su relación pasó de ser estrictamente profesional a una amistad profunda y, finalmente, a un romance que hizo suspirar a millones de personas. Incluso llegaron a compartir escapadas románticas que documentaron en sus redes sociales, haciendo enloquecer a los fans. La trama, aunque aparentemente sencilla, abordaba temas como el amor, la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Eda era una chica fuerte, independiente y con una gran determinación, mientras que Serkan era un hombre frío y distante que, gracias a Eda, aprendió a abrir su corazón y a disfrutar de la vida. La evolución de sus personajes, la forma en que se complementaban y se desafiaban mutuamente, fue lo que enganchó al público. No solo eso, sino que la construcción de sus personajes, con sus defectos y virtudes, los hizo increíblemente humanos y cercanos al público. Un dato interesante sobre Sen Kalkapm es que se filmó en Estambul, una ciudad que con su belleza y su encanto, también se convirtió en un personaje más de la serie. Los paisajes, la arquitectura, la cultura turca, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica y romántica. Además, la banda sonora era preciosa, con canciones que se quedaron grabadas en la memoria de los espectadores. ¿Recuerdan ese tema romántico que sonaba cada vez que Eda y Serkan compartían un momento especial? Aún se me pone la piel de gallina. Pero volvamos al tema que nos ocupa, Hande y Kerem. Después de Sen Kalkapm, ambos continuaron sus carreras por separado, protagonizando otros proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Sin embargo, el fantasma de Eda y Serkan, la sombra de su romance, siempre estuvo presente. Cada proyecto que emprendían era analizado con lupa, buscando similitudes con sus personajes más icónicos y, por supuesto, rastros de su relación pasada. La presión mediática era enorme. Hande Erçel, por ejemplo, ha participado en series como ****, Azize ****, Bambaska Biri ****, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Azize es un drama de acción que cuenta la historia de Melek,
una joven que busca vengar la muerte de su familia, y que se enamora de un hombre que pertenece al clan responsable de su tragedia. En Bambaska Birie, Ande interpreta a una fiscal ambiciosa que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros y a cuestionar su propia identidad. Estos roles le permitieron mostrar una faceta más madura y dramática, alejándose un poco de la imagen de la chica dulce y romántica de Senkal Kabm. Sin embargo, algunos críticos señalaron que la sombra de Eda YLDZ seguía siendo muy alargada. Kerem Bürsin, por su parte, ha protagonizado series como ***, Jasamayanlar, ***, y la más reciente ***, Gunes y Beklerken ***. Jasamayanlar es una serie de fantasía y terror en la que Kerem interpreta a un vampiro rebelde que busca venganza. Este papel le permitió explorar un lado más oscuro y misterioso, alejándose de la imagen del galán romántico. Gunes y Beklerken es un drama juvenil que cuenta la historia de una madre y una hija que se mudan a Estambul y que se ven envueltas en un mundo de secretos y conflictos. En esta serie, Kerem interpretó a un joven problemático pero con buen corazón, demostrando su capacidad para conectar con el público más joven. Además de estas series, Kerem ha incursionado en el cine, participando en películas de acción y drama. Si bien ambos actores han demostrado su talento en diferentes géneros, es innegable que su imagen siempre estará ligada a Senkal Kabm. Y es que la química que compartieron en esa serie es algo difícil de igualar. Por eso, cada vez que se produce un acercamiento entre ellos, los fans se emocionan y sueñan con una posible reconciliación. Los foros de fans, las cuentas de Instagram y Twitter se llenan de mensajes de apoyo, montajes fotográficos y vídeos con escenas de la serie, recordando los momentos más emblemáticos de su romance. La fiebre Anker, como los llaman cariñosamente, sigue más viva que nunca. Y llegamos al punto clave de este vídeo, la famosa confesión de Kerem Bürsin. Hace unas semanas, durante una entrevista en un programa de televisión muy popular, le preguntaron directamente sobre su relación con Ander Zel. El presentador, conocido por su agudeza y su capacidad para sonsacar información, no se anduvo con rodeos y le planteó la pregunta que todos queríamos escuchar. Y su respuesta, aunque ambigua, dejó entrever que todavía hay sentimientos entre ellos. No voy a repetir sus palabras exactas, porque ya las han escuchado y leído en todas partes, pero el mensaje subyacente era claro: Kerem no descarta una segunda oportunidad con Ande. Sus ojos brillaron al mencionar su nombre y su sonrisa tímida delató que algo más que amistad persiste entre ellos. Esta confesión, como era de esperar, desató una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans de la pareja se dividieron entre la euforia y el escepticismo. Algunos celebraron la noticia como un presagio de un futuro feliz juntos, creando hashtags como @AnkerIsReal y @volverán, mientras que otros se mostraron más cautelosos, recordando que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que a menudo están sujetas a presiones y expectativas externas. Algunos incluso recordaron otros romances fallidos de la farándula turca, advirtiendo sobre los peligros de idealizar las relaciones. El debate fue encarnizado y apasionante. Pero, ¿qué piensa Ander Zel de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo reservado y discreto. Sin embargo, algunos medios han reportado que Ande estaría abierta a la posibilidad de retomar el contacto con Kerem, aunque con cautela y sin precipitarse. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella valora mucho el tiempo que compartieron juntos y que guarda un buen recuerdo de su relación. Sin embargo, también es consciente de los desafíos que implica una relación mediática y quiere asegurarse de que cualquier paso que dé sea el correcto. La prudencia parece ser su mejor consejera. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos ante el principio de una nueva historia de amor entre Ander Zel y Kerem Bürsin? ¿O simplemente se trata de una estrategia mediática para mantener viva la llama de Senkal Kabm? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Algunos expertos en marketing especulan que estas insinuaciones podrían ser una forma de generar expectación de cara a futuros proyectos en los que ambos podrían colaborar. Sin embargo, también es posible que los sentimientos sean genuinos y que ambos estén considerando seriamente la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá. Pero lo que sí sabemos es que la expectación es máxima y que todos estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta telenovela de la vida real. Los paparazzi los persiguen a cada paso, buscando la foto que confirme el romance. Las redes sociales están inundadas de teorías y predicciones.
Y los medios de comunicación no dejan de analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que pronuncian. La presión es asfixiante. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem son dos personas reales, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Es fundamental respetar su privacidad y no presionarlos a tomar decisiones que no estén listos para tomar. Al final, lo que importa es su felicidad, independientemente de si están juntos o no. Debemos recordar que son seres humanos, no personajes de una serie de televisión, y que merecen vivir sus vidas con libertad y sin ser juzgados. En conclusión, la confesión de Kerem Bürsin ha reavivado la pasión y la esperanza entre los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien el futuro de su relación es incierto, lo que está claro es que su historia sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo de las telenovelas turcas. Senkalkam dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas y su legado continúa vivo en cada rumor, en cada fotografía y en cada declaración que hacen Hande y Kerem. Su romance, real o ficticio, sigue siendo un tema de conversación recurrente y un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede trascender la pantalla y llegar a la vida real. Y bien, amantes de las series turcas, ¿qué les pareció este análisis? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de cada uno de ellos? ¿Qué otros chismes conocen sobre este par? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. No se corten y cuéntenme todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita. Y si quieren más contenido como este, déjenme sus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, reseñas y chismes del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir soñando con el amor como Eda y Serkan.